Bueno, muchachos, ahora simplemente para darle un poco más de viveza a la clase, vamos a ver cómo vamos a usar una simulación para ver cómo funciona un condensador. Hemos dicho que el condensador es igual a epsilon 0 A entre D y que la carga es proporcional al voltaje. Entonces, vamos a ver en la siguiente simulación cómo varía la capacitancia, que perdón, se me olvidó decirles que sus unidades son los farads, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo varía la capacitancia al variar el área y al variar la distancia. Vamos a ver enseguida. Bueno, miren, vamos a ver. Primero, voy a separar. Aquí tenemos los valores de la capacitancia, la carga que está en las placas y la energía almacenada, tema que veremos después en las próximas clases, ¿sí? Bueno, vamos a ver. ¿Qué pasa si yo, fíjense cómo estoy conectado con una pila a las placas? Ahorita la pila está en 1.5 volts. Entonces vamos a ver qué pasa cuando yo separo las placas. Fíjense cómo la capacitancia baja. Si yo junto las placas, manteniendo fijo el voltaje, la capacitancia alcanza un máximo de 1.77 picofarads. Ahora voy a hacer otra cosa. Voy a disminuir el área. Ahí vemos cómo está disminuyendo la capacitancia. ¿Sí? Y ahora yo puedo intentar abrir las placas. Al abrirlas, baja la capacitancia. Pero ahora yo, al mover las placas y hacer más grande el área superpuesta, pues veo cómo crece la capacitancia. Desde luego que también puedo bajar el voltaje y ver particularmente cómo va a bajar. No va a variar la capacitancia, porque yo solamente estoy variando el voltaje, pero voy a ver cómo la energía almacenada disminuye. Bajo el voltaje y de pronto la energía se va a 0 picojoules. Entonces vuelvo a cargar el condensador, empiezan a aparecer, vean si bien las líneas de campo eléctrico, se densifican las líneas de campo eléctrico, aumenta la carga, hasta que llego al tope de la pila, ¿sí? Entonces, pues es una forma muy fácil de visualizar todos los parámetros que intervienen en un condensador: el voltaje, la carga, la capacitancia y la energía acumulada. Vamos a hacer un último repaso. Yo junto las placas, aumenta la capacitancia, fíjense en este punto. Yo separo las placas, disminuye la capacitancia, las junto,
Luego aquí voy a disminuir el área. Disminuye la capacitancia porque disminuye el área. Y así podemos estar jugando con este programa que ilustra de una forma muy esquemática, muy clara, los elementos básicos de un condensador. La fuente de energía, que es la pila, las placas cargadas positiva y negativamente, el área y la distancia. Bueno, entonces espero que haya quedado ya claro cómo funcionan los condensadores, ¿sí? Y ahora vamos a pasar a otro tema que es muy importante, que es una aplicación compleja del campo eléctrico para medir la carga de las partículas y de esa forma poder acceder al valor de la carga del electrón. Para eso vamos a ilustrar solamente el experimento de Millikan. Bueno, aparentemente es muy sencillo el experimento de Millikan, con el cual midió la carga del electrón. Lo que él hizo fue poner esferitas de aceite dentro de un condensador, dentro del campo eléctrico de un condensador, ¿sí? Y para poder resolver el problema, metió partículas de aceite de masa M con un cierto radio R que se mueven en el aire, el cual tiene una cierta viscosidad eta y una densidad ρ del aire. Bueno, ¿cuáles son las dificultades o los efectos que debemos tomar en cuenta para hacer un análisis riguroso de todo esto? Vamos a dibujar en forma más grande la partícula de aceite. Esas partículas de aceite, Millikan las puedo obtener, más bien su ayudante. Las puedo obtener con un recipiente conectado a un recipiente con aceite. Aquí le apretaba esta bombilla y salían disparadas. Era como un atomizador de gotas de aceite. Luego esas gotas de aceite iban entrando poco a poco a un orificio que tenía en la placa superior, iban entrando poco a poco, y entonces lo que él hacía era variar el campo eléctrico de tal forma que esta partícula de aceite o bien se detuviera o bien bajara con una velocidad constante. Para hacer este experimento, pues como las gotitas eran tan pequeñas, tuvo que poner a un lado una regla para medir el tiempo en el cual las partículas de aceite iban descendiendo y con eso poder calcular la velocidad. Bueno, entonces vamos a analizar todas las fuerzas que actúan sobre la partícula de aceite. Primero, bueno, lo interesante de analizar este experimento es que les va a hacer una recopilación de conceptos que ustedes ya han visto en la escuela, ¿sí? Aunque, si bien este experimento pertenece al curso de física de laboratorio avanzado, pero yo creo que los conceptos los pueden entender. Pues vamos a analizar las diferentes fuerzas que pueden actuar sobre esta esferita de aceite.
Primero, esa esferita tiene un cierto peso, que es su masa, porque esa masa tiende a bajarla, ¿sí? Y luego tiene un empuje, ¿sí? ¿Por qué el empuje? Bueno, porque como todo cuerpo sumergido en un fluido, experimenta la fuerza de Arquímedes, el empuje, ¿sí? Que es igual al peso del volumen de fluido desalojado. En este caso, la esferita se mueve en el aire. Entonces, tiene que vencer la fricción del aire. Por lo tanto, el empuje es la densidad del aire por el volumen de la esferita y por G. Es el peso del volumen desalojado. Ese peso del volumen desalojado apunta hacia arriba, ¿sí? Que es justamente el principio de flotación. Ahora, hay que tomar en cuenta también que por estar cayendo en un fluido con cierta viscosidad, experimenta una fricción que tiende a detener su movimiento. En este caso, el experimento se hizo de tal forma que se le puso un campo eléctrico que empujara a la esferita de aceite hacia arriba. Por lo tanto, la fuerza de fricción, si la esferita tiende a moverse hacia arriba, la fuerza de fricción se opone a ese movimiento y apunta hacia abajo. Fíjense algo muy interesante de la fuerza de fricción, que es 6pi, el radio de la esferita, por el coeficiente de viscosidad y por su velocidad. La velocidad, les digo, se puede mover calculando la distancia entre el tiempo. Eso mirándolo a través de un microscopio. Y luego se le agrega finalmente un campo eléctrico. El campo eléctrico lo puse en negativo porque está jalando hacia arriba a la partícula de aceite cargada, ¿sí? Hay que explicar que con esta bombilla, al salir bajo fricción, las partículas de aceite se cargan y se aprovecha esa carga para hacer este experimento. Entonces, la suma de todas estas fuerzas, ¿sí? Porque esta es fuerza de gravedad, este es empuje, la fuerza del empuje, esta es la fuerza de fricción y esta es la fuerza eléctrica. Todo eso debe ser igual a 0. Si se dan cuenta, yo puedo calcular mg. Para calcular mg, yo necesito la densidad de la partícula, esta, mg. ¿Cómo obtengo la densidad de la partícula? Bueno, porque estoy utilizando aceite. Y el aceite es una sustancia conocida como para que yo pueda conocer su densidad. O sea, la masa sería la densidad del aceite por el volumen del aceite, que sería 4/3 de pi r cúbica. ¿Sí? Entonces yo para calcular la masa necesito calcular o medir el radio de la partícula. Es una partícula casi microscópica, muy pequeña. Yo puedo conocer muy bien la densidad del aceite, pero no me es fácil medir el tamaño de la partícula. Entonces vamos a recurrir a algún truco para encontrar este valor. Bueno, la densidad del aire por el volumen y por qué, que me da el empuje, ¿sí? Lo mismo, yo necesito el volumen de la partícula. O sea, otra vez necesito 4/3 de pi r cúbica para calcular el volumen de la esferita que va a recibir el empuje. Vean, yo necesito aquí la densidad del aire, que también la puedo calcular, pero necesito el volumen, ¿sí? Otra vez necesito esto. Y G
no hay problema porque yo conozco el valor de la gravedad. Ahora, aquí viene un punto importantísimo, que esta fórmula funciona cuando la partícula cae con velocidad constante, es decir, cuando la fuerza de gravedad es contrarrestada por la fuerza de fricción. En ese momento funciona esta fórmula. De hecho, podríamos ponerle a la velocidad esta, velocidad final, ¿sí? Entonces, si yo conozco la velocidad final, puedo conocer el radio, ¿sí? Y entonces es a través de la fuerza de fricción como yo accedo al conocimiento del radio de la partícula. Y entonces resuelvo este problema y este problema, ¿sí? Por lo tanto, antes de meter el campo eléctrico, tengo que dejar caer en caída libre a la partícula y medir su velocidad final, y a partir de esa velocidad final encontrar su tamaño, es decir, su radio. Ya una vez que tengo su radio, entonces ya puedo agregarle este otro término que es la fuerza eléctrica. Entonces, juntas estas fuerzas deben sumar 0, porque es la única forma de que o bien detengo a la partícula o bien la hago que se mueva con velocidad constante. Bueno, como ya conozco esto y esto, solamente necesito conocer esto, y yo sé que la carga que tiene esta partícula de aceite es un múltiplo de la carga de los electrones, ¿sí? Entonces, conociendo todo esto, yo puedo encontrar el número de electrones y voy dividiendo por n hasta encontrar el múltiplo más chico, el múltiplo común más chico de esta cantidad. Y de esa forma puedo encontrar el valor de E, ¿sí? Bueno, entonces, pues este experimento yo traté de filmarlo en el laboratorio avanzado. Desgraciadamente no está conectado a una computadora el microscopio. Entonces mis esfuerzos últimos han sido, junto con el técnico del laboratorio, poder filmar el experimento de Millikan para pasarlo a una computadora y mostrárselos. Pero bueno, les voy avanzando. Todas las consideraciones que hay que tomar en cuenta para analizar un simple movimiento de una partícula. Su peso, el empuje de arquimediano, la fuerza de viscosidad y la fuerza debida al campo eléctrico. Esto me permite conocer la carga, que es un múltiplo de la carga del electrón. Bien, enseguida les voy a pasar un video de un poquito de tierra que dejé caer sobre agua, nada más para que visualicen lo complejo que es observar el movimiento de partículas dentro de un fluido, ¿sí? Como se darán cuenta en el video, hay las partículas de tierra se dividen en diferentes tipos, no solamente en tamaño, sino en cuanto a densidad. Algunas partículas flotan, otras partículas caen, unas partículas chiquitas se mueven más o menos lento, otras partículas se mueven rápido. Pero bueno, mi única intención es mostrarles la complejidad de haber llegado
a este experimento que parece sencillo cuando se dibuja, pero que en realidad requiere de un extraordinario cuidado experimental. Bien, enseguida veremos el video, solamente para que vean la complejidad del movimiento de la materia dentro de un fluido.